cómo vencer los sentimientos de culpabilidad. Cada ser humano debe poseer un sentido de autoestima. Tiene que probar el sí mismo que lleva dentro y honrar las cualidades, atributos y potencias de Dios. Dios está en todos los seres humanos y el sí mismo de cada uno de nosotros es la presencia y el poder de Dios. Cada ser humano tiene que sentir que es deseado y querido, que es adecuado para cada tarea que emprenda, que es necesario en el esquema de la vida y que cumple su papel en el universo. El ser humano está aquí para expresarse plenamente y sentir una sensación de valía y seguridad en su unicidad con Dios. En la medida en que el ser humano vive consigo mismo durante todo el tiempo, tiene que aprender a gustarse. Mientras el ser humano no exalte al sí mismo Dios que lleva dentro, se sentirá inferior, inadecuado, inseguro y quizás se considere como una mala persona. Nadie que se considere mala persona puede sentirse feliz. En los corazones de todos los seres humanos del mundo hay una profunda necesidad psicológica y espiritual de autoestima. A lo largo de los tiempos se han inventado muchas ceremonias, rituales y métodos para expresar el propósito de desterrar la sensación de sentirse mala persona y de culpabilidad que se ha apoderado de las masas. A la sensación de culpa se la ha calificado como una enfermedad mental y es extremadamente común. En el ámbito de la medicina psicosomática y psiquiátrica moderna, se ha señalado claramente que una profunda sensación de culpabilidad unida a la frustración es la causa de la que se derivan la mayoría de nuestros trastornos mentales y en consecuencia los conflictos de personalidad y las enfermedades físicas, así como las dificultades en los negocios y en las relaciones del hogar. La sensación de culpabilidad es algo anormal y antinatural, aunque parece ser casi universal. Un niño, por ejemplo, no nace con una sensación de culpabilidad, bien impuesta desde afuera, transmitida habitualmente por padres, maestros y cuidadores, junto con las convicciones de la mente desbocada. Todos sabemos que un bebé no tiene el menor sentido de culpabilidad. La primera sensación de culpabilidad del bebé aparece cuando percibe que la madre se enoja o se muestra disgustada con él. Su madre es para él más o menos como un dios, además representa la autoridad y la ley. Depende de ella para obtener alimento, consuelo, amor y seguridad. Al nacer al mundo, tuvimos muy poco o ningún sentido de los verdaderos valores. De pequeños, no supimos nada sobre las religiones, credos, dogmas o costumbres creadas por los hombres, de las leyes, reglas y regulaciones artificiales. Al principio, el niño es como un pequeño animal totalmente libre de inhibiciones, que hace todo aquello que le parece natural. Pero la madre le regaña o quizás lo castiga propinándole una palmada en el trasero. Quizás le diga que es un niño malo y que Dios lo va a castigar. El niño no comprende lo que se le dice y se siente desconcertado. Instintivamente, tiene la sensación de hallarse separado del amor, de la seguridad, de una sensación de culpabilidad, de ser una mala persona. Se siente perplejo y procede a protegerse. Instintivamente, reacciona ante la reprimenda o enfado de su madre de diferentes maneras. Puede volverse temeroso o replicar a su modo, sufriendo una rabieta debido a su conflicto interno. El fracaso del niño en ver satisfechos sus deseos, cuando estos son contrarios a los deseos de sus padres, y más tarde contrarios a las leyes y costumbres religiosas, sociales y estatales,
profundiza su sensación de culpabilidad. Instintivamente desea hacer aquello que le parece natural, pero la autoridad dice no. El resultado es un conflicto con la autoridad. A medida que uno crece en sabiduría y comprensión, se adaptará con elegancia a las restricciones impuestas por las leyes y las costumbres y manipulará para abrirse camino en la vida. En todos nosotros existe la necesidad cósmica de expresión y cuando nos expresamos de un modo que nos permite sentirnos satisfechos con nuestros logros y creaciones, nos sentimos felices. Cuando nos equivocamos y fallamos en la vida, nos sentimos desgraciados y deprimidos. Empezamos a pensar entonces que hemos quedado desconectados del amor y de la estima de los demás. El ser humano puede satisfacer los verdaderos deseos de su corazón sin aprovecharse de los demás. Cada ser humano llega al mundo para vivir una vida rodeada de abundancias. Este es un universo mental y espiritual y aquello que desea el ser humano es algo a lo que puede aspirar, que puede ser apropiado y aceptado mentalmente. El ser humano tiene que abrir su mente y su corazón a la conciencia de que Dios, que le infundió el deseo, también le revelará la forma más perfecta de alcanzar su manifestación. El ser humano tiene que creer en su corazón, aceptar la realidad de su idea o deseo en su mente, sentirse agradecido por ello y tiene que saber que a pesar de las apariencias, las condiciones o circunstancias, el espíritu vivo y todopoderoso responderá, creando su objetivo de salud, felicidad, paz y realización de sus sueños en el orden y la ley divinas. El sentido de unicidad del ser humano con un Dios de amor, que es su Padre Celestial, eliminará toda sensación de culpabilidad y vergüenza. En los tiempos antiguos, la gente sacrificaba sus toros, corderos, cabras y palomas para propiciar lo que supersticiosamente creían que eran los dioses de la ira. Cuando se producía una tormenta y se perdían cosechas, o cuando prevalecía una gran sequía, las gentes creían que los dioses estaban enojados. El sacerdote tenía que darle una respuesta al pueblo y ésta tenía que ser plausible si no quería que lo matasen. En consecuencia, encontró respuestas que pudieran satisfacer la imaginación supersticiosa de esos pueblos. En épocas muy antiguas, el hombre se dio cuenta de que se hallaba sometido a unas fuerzas sobre las que no parecía tener control alguno. El sol le proporcionaba calor, pero también agostaba la tierra. El fuego le calentaba, la tormenta lo aterrorizaba, el agua inundaba sus campos y ahogaba su ganado. La idea que se hacía del poder externo era su fe primitiva y fundamental de Dios. Concibió sentimientos de amor o aversión para estos elementos o fuerzas de la naturaleza y el temor y la esperanza dieron lugar a la primera idea de religión. El hombre primitivo, en su razonamiento infantil, consiguió lo mismo. Percibió que cuando otro hombre más fuerte que él estaba a punto de causarle un daño físico, podía congraciarse con el más fuerte ofreciéndole un soborno, haciéndole ciertos regalos o aplacándolo de ciertas formas, con lo que apaciguaba la actitud beligerante del otro. A partir de ese burdo razonamiento, pasó a suplicar a las inteligencias de los vientos, las estrellas y las aguas, con la esperanza de que le escucharan y respondieran a sus oraciones. Procedió entonces a hacer ofrendas y sacrificios a los dioses del viento y de la lluvia. Los primeros hombres concibieron el universo como un lugar lleno de innumerables dioses. Sus ideas de Dios se dividieron según la sensación de placer y de dolor
y se derivaron exclusivamente de las fuerzas de la naturaleza. Dividieron los dioses y los genios en poderes beneficiosos y malignos. De ahí la universalidad de estas dos ideas que aparecen en todos los sistemas religiosos. A partir de esta breve revisión del origen y la causa de la culpabilidad, pasaremos a considerar pasos específicos de culpabilidad. Todos estamos sometidos a la autoridad. Hasta el presidente de los Estados Unidos está sometido a la autoridad. El Congreso tiene poder sobre él. Tenemos que vivir y adaptarnos a la autoridad. Vayamos donde vayamos, siempre hay una autoridad. Tenemos que aprender a controlar nuestros propios pensamientos, sentimientos y respuestas. Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia mente. Al hacernos cargo de ella y decirle a la abigarrada tripulación, soy el amo, voy a ordenar mis pensamientos y a determinar a qué hay que prestar atención. Seremos como el empresario que ordena que ejecuten sus instrucciones. El hombre tiene que hacerse cargo de su propia mente y no permitir que los demás la gobiernen. El credo, el dogma, la tradición, la superstición, el temor y la ignorancia gobiernan la mente del hombre medio, que no es el amo de su propia mente, que actúa como si ésta no le perteneciera y que con frecuencia está gobernada y dirigida por las rancias supersticiones de los demás. Tenemos que darnos cuenta de que la conciencia se deriva de un gran sentido de culpabilidad. Muchas personas creen que la voz de la conciencia es la de Dios, pero no es así. La conciencia es el sentimiento interno y la voz de alguien más. Con frecuencia es la voz de la ignorancia, el temor, la superstición, las falsedades y conceptos extraños de Dios. Muchas personas están llenas de culpabilidad porque no visitaron a su padre o a su madre antes de su transición hacia la siguiente dimensión. Lo que dicen suele ser lo siguiente: traté mal a mi madre antes de que falleciera. Mi esposo murió y yo siempre estaba fuera de casa. No perdoné a mi padre y ahora ha muerto y se ha marchado. Uno tiene que aprender a perdonarse a sí mismo y a los demás. Lo primero que se debe hacer es darse cuenta de que no hay tiempo o espacio en el principio de la mente. En el preciso instante puedes relajarte mentalmente y pensar en tu madre o a quien creas que le has causado daño de alguna forma. Imagina que hablas con esa persona, en este caso tu madre, y que le dices lo amorosa y hermosa que es y lo mucho que la amas. Exáltala en tu mente y date cuenta de que la presencia de Dios está ahí y de que su amor, luz, verdad y belleza fluyen por ella. También debes darte cuenta de que ella está viva con la vida de Dios. Detente en esta escena imaginaria hasta que percibas la fragante reacción que llene tu alma de alegría. Sigue representando esta escena mental y la reacción se producirá y te sentirás libre. Tu madre también se sentirá libre. La acción de Dios ha tenido lugar y tu madre olvidará todo el incidente, lo mismo que tú. Tras este procedimiento se producirá una curación completa. Si haces una grabación de una conversación, puedes borrarla cuando quieras. Del mismo modo, también puedes borrar esos traumas psíquicos de tu mente subconsciente, grabando en ella las verdades espirituales de Dios. El nuevo tono de vibración de tus pensamientos borra las viejas pautas negativas del pensamiento que se encuentran alojadas en tu subconsciente. Muchas de las personas que ahora caminan por las calles son víctimas de una conciencia neurótica. Las pautas de conciencia varían en las diferentes religiones
las influencias raciales y sociales. Tienes que aprender a diferenciar entre lo que se llama conciencia y la voz de Dios. Dios siempre habla en paz y nunca en confusión. La voz de Dios siempre es constructiva, armoniosa y pacífica. La voz y las expresiones de una vida más abundante. Cada vez que experimentes la necesidad de ir contra las leyes de la vida, como la regla de oro, los 10 mandamientos o la epístola del amor de Pablo, en el capítulo 13 de Corintios, sabe muy bien que esa no puede ser la voz de la verdad o de Dios. Muchas personas están llenas de culpabilidad porque aceptan como correcto algo equivocado. Dios no condena a nadie. Dios ya te ha perdonado. Perdónate a ti mismo, cambia tu pensamiento y manténlo cambiado. Piensa en aquellas cosas que sean justas, ciertas y nobles, y con las que puedes tener una buena relación. Piensa desde el punto de vista de la ley del amor. ¿Se te ocurriría desobedecer los principios de la química, la física, las matemáticas y la ingeniería? ¿Construirías una rueda descentrada? ¿Crees en las supersticiones y prejuicios anticuados, muertos, grotescos e ignorantes en nombre de las convicciones religiosas? ¿O has examinado seriamente el funcionamiento de tu mente? El científico moderno tiene que adaptarse a la ley natural, no puede cambiarla. Tu religión también tiene que adaptarse a la ley natural. El resultado es la conciencia, que supone el tener conocimiento. La ley de la vida es la ley de la salud, la felicidad, la paz, el orden, la belleza, la acción correcta y la abundancia. El orden divino es la primera ley del cielo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Y entra en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Muchas personas están llenas de culpabilidad porque aceptan como correcto lo que en realidad está equivocado. La ley de la vida es la ley de la salud, la felicidad, la paz, el orden, la belleza, la acción correcta y la abundancia. Fin.